comenzó justo antes del amanecer. Un trueno sordo y retumbante resonó a través de las colinas cubiertas de niebla al norte de la zona desmilitarizada, pero esto no era una tormenta. En cuestión de segundos, las pantallas de radar se iluminaron. Más de 300 proyectiles de artillería surcaron el cielo hacia el sur, golpeando un puesto de avanzada en una isla y secciones de la zona desmilitarizada occidental. Las tropas surcoreanas se apresuraron a cubrirse, devolviendo el fuego mientras un muro de llamas surgía en el horizonte. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. No era la primera vez que Corea del Norte abría fuego a través de la frontera más fortificada del mundo, pero esta vez, algo se sentía diferente. Los bombardeos eran más intensos, más coordinados. Los satélites de reconocimiento captaron destellos de fogonazos desde posiciones fortificadas enterradas en las colinas de granito al norte de Kaesong. Para el ojo entrenado, era la doctrina de artillería norcoreana de manual en acción. Fuego de saturación diseñado para abrumar sensores, comunicaciones y moral en una sola ola devastadora. La zona desmilitarizada, una cicatriz de 250 kilómetros que divide la península, de repente se sintió más delgada que el papel. El impacto psicológico fue inmediato. La hora punta matutina de Seúl se detuvo. Los presentadores de noticias titubeaban en los primeros informes, mientras las redes sociales explotaban con clips no verificados de explosiones y fuego trazador. En 30 minutos, la Casa Azul había entrado en modo de crisis total. El gabinete de seguridad del presidente se reunió en un centro de mando subterráneo, el mismo construido para resistir un ataque nuclear. Durante décadas, los analistas militares advirtieron que la salva inicial de Corea del Norte en cualquier guerra no comenzaría con armas nucleares o misiles balísticos. Comenzaría con artillería miles de tubos, desde cohetes de 122 milímetros hasta lanzadores múltiples de 240 milímetros, todos apuntando directamente al área metropolitana de Seúl. En tiempos de paz, esos cañones permanecen en silencio, excavados en las laderas de las montañas y camuflados bajo puertas retráctiles. Pero cuando disparan, los resultados son catastróficos, y la parte más escalofriante es que la mayoría de esos cañones nunca tienen que cruzar la zona desmilitarizada. Ya están dentro del alcance. Sin embargo, bajo la superficie, acechaba algo aún más siniestro. Con los años, los ingenieros surcoreanos habían descubierto varios túneles de infiltración subterráneos, algunos lo suficientemente grandes como para mover tanques. La inteligencia creía que había más, quizás docenas aún sin detectar. Diseñados para llevar a las fuerzas especiales norcoreanas directamente a las afueras de Seúl, estos túneles representaban el gemelo oscuro de la amenaza de la artillería. Silenciosos, pacientes e invisibles. Ahora, mientras los proyectiles golpeaban la frontera, los sensores sísmicos detectaban vibraciones débiles que no coincidían con las firmas de artillería. Algunos temblores provenían de zonas más profundas, bajo tierra, moviéndose hacia el sur. El pánico se extendió por el Estado Mayor conjunto. ¿Podría el norte estar lanzando un asalto combinado de artillería y túneles? En cuestión de minutos, las fuerzas de Estados Unidos en Corea, USFK, pasaron a DEFCON 3. Las tripulaciones aéreas corrieron hacia refugios reforzados en Osan y Kunsan. Docenas de F-16 y F-35 se encendieron, sus motores rugiendo a través de la niebla del amanecer. Los cielos sobre la península se convirtieron en una red de estelas de condensación y barridos de radar. En el Pacífico, el grupo de ataque del portaaviones USS Ronald Reagan recibió nuevas órdenes. Mantener la posición al este de la península, listos para ataques de precisión. En Camp Humphreys, la base estadounidense más grande en el extranjero,
se ordenó a las familias de los miembros del servicio que entraran en búnkeres. Al otro lado de la frontera, la artillería norcoreana seguía disparando metódica, deliberada, como si estuviera ensayada. Cada salva duraba exactamente 40 segundos, seguida de una pausa y luego otra. El radar de contrabatería surcoreano fijó los objetivos, devolviendo el fuego con obuses autopropulsados Kata-9 Thunder, sus enormes cañones escupiendo llamas naranjas. El sonido era apocalíptico. A las 2 horas, el humo se elevaba como cortinas desde ambos lados de la zona desmilitarizada. Y sin embargo, algo extraño. Corea del Norte no había atacado Seúl directamente. Todavía no. Estaba golpeando puestos militares, centros de comunicaciones y, curiosamente, varias secciones de la zona desmilitarizada occidental, donde se sospechaba desde hacía tiempo que ocultaban sistemas surcoreanos de detección de túneles. Para los analistas que observaban desde el escritorio de Corea del Pentágono, el mensaje era inconfundible. Pyongyang estaba probando la respuesta. Dentro del Pentágono, el café se enfrió mientras los analistas se inclinaban más cerca de las imágenes de satélite. El patrón del bombardeo de Corea del Norte era extrañamente quirúrgico. No era furia aleatoria, era coreografía. Cada grupo de proyectiles parecía diseñado para exponer cuán rápido el sur y los Estados Unidos podían detectar, reaccionar y tomar represalias. Era, en esencia, una prueba de diagnóstico con fuego real de la preparación aliada. El general Park Jae-min, jefe del Estado Mayor Conjunto de la República de Corea, golpeó la mesa de mando con el puño. «No están buscando ganar hoy», dijo con los dientes apretados. «Están observando cómo respondemos». En los juegos de guerra, este escenario tenía un nombre: la estratagema de la guerra corta. La idea era que Pyongyang podría lanzar un ataque repentino y localizado suficiente para provocar el caos, pero no una represalia a gran escala. Presionaría políticamente a Seúl, sembraría la división entre los aliados de Estados Unidos y mediría la reacción del mundo. Luego, con la misma rapidez, llamaría a negociaciones. Pero esta vez, algo no encajaba en el patrón. Drones de reconocimiento identificaron varias posiciones de artillería que no habían disparado antes. Nuevos emplazamientos. Algunos parecían móviles, posiblemente unidades autopropulsadas disfrazadas de camiones de transporte civil. Más alarmante aún, los sensores electromagnéticos detectaron ráfagas de tráfico de radio encriptado que emanaban de las profundidades subterráneas. El norte no solo estaba disparando desde posiciones conocidas, se estaba comunicando desde sus redes de túneles ocultas. Entender esa red es vislumbrar la obsesión de Corea del Norte con la guerra subterránea. Desde la década de 1970, Pyongyang ha pasado décadas excavando un mundo subterráneo. Búnkeres de almacenamiento, centros de mando, fábricas y túneles de infiltración. Algunos se extienden por millas, reforzados con concreto y acero. Sus entradas están disfrazadas de graneros o cuevas en las laderas. Unos pocos incluso emergen aterradoramente cerca de Seúl, a menos de 50 kilómetros de distancia. Imagínalo. Mientras la artillería distrae al sur en la superficie, las fuerzas especiales podrían estar arrastrándose sin ser vistas por debajo, emergiendo detrás de las líneas defensivas, atacando puestos de mando y estaciones de radar. No es ciencia ficción, es doctrina. Y su nombre en clave, según los desertores, es Plan 21. En el cuartel general de las fuerzas de Estados Unidos en Corea, el coronel Mark Daniels informó a sus aviadores: si están iluminando el sector occidental y cavando túneles por debajo, significa una cosa: están ensayando un ejercicio de decapitación. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Un intento simulado de paralizar el liderazgo de Corea del Sur
antes de la movilización total. Daniel se volvió hacia la pantalla de operaciones. Fuerza de tarea talón. Despeguen. Prioricen la supresión de la artillería enemiga. Cuadrícula 7-4 a 9-0. Mantengan el daño colateral al mínimo. Seúl está observando. En cuestión de minutos, 4 cazas furtivos F-35 arrugieron hacia el cielo, invisibles para la mayoría de los radares. Su misión: neutralizar los relés de mando de la artillería norcoreana usando municiones guiadas de precisión. Cruzaron la zona desmilitarizada a la altura de las copas de los árboles, cada uno portando 2 bombas GBU-53 Stormbreaker, armas inteligentes capaces de detectar vehículos en movimiento a través de la niebla o el humo. Mientras tanto, los equipos cibernéticos de Estados Unidos activaron el protocolo de contingencia Guardián Azul, un escudo digital defensivo diseñado para interferir el GPS norcoreano e interrumpir las comunicaciones. El campo de batalla ya no era solo cinético, era electromagnético, informativo, psicológico. Abajo los soldados en los búnkeres de la zona desmilitarizada escuchaban a la propia tierra. Sensores profundos, normalmente silenciosos, comenzaron a registrar movimiento de nuevo rítmico, con patrones. Las vibraciones coincidían con pasos humanos multiplicados por cientos. Un operador de sensor murmuró: «Señor, creo que están pasando por el túnel 4». Esa frase por sí sola envió ondas de choque a través de los canales de mando. Se creía que el túnel 4 estaba sellado hacía décadas, una reliquia de la década de 1980. Pero a medida que llegaban los datos, estaba claro: algo se estaba moviendo debajo de él. La guerra terrestre podría estar ya en marcha sin ser vista. En Seúl, sonaron las alertas de defensa civil. Las líneas de metro se detuvieron. Se dijo a los ciudadanos que se refugiaran en sótanos y estaciones subterráneas. Sin embargo, en medio del pánico, los surcoreanos mostraron una calma inquietante, como si hubieran ensayado esto hasta la médula. Después de todo, generaciones habían crecido bajo la sombra de los cañones de artillería del norte. A la tercera hora, el paquete de ataque de Estados Unidos informó del primer contacto. 2 estaciones de retransmisión de artillería destruidas, consecuencias mínimas. Las imágenes de satélite mostraban incendios consumiendo búnkeres norcoreanos. Pero los canales de propaganda de Pyongyang declararon la victoria de inmediato, afirmando que habían repelido una invasión aérea de Estados Unidos. Por primera vez en años, la península de Corea se tambaleaba al borde del abismo. No una guerra nuclear, todavía no, pero el tipo de escalada mal calculada que a la historia le encanta castigar. Y en algún lugar de un búnker reforzado cerca de Pyongyang, Kim Jong-un lo observaba todo en una pared de monitores, con una leve sonrisa dibujándose en la comisura de sus labios. Mientras el humo aún se elevaba sobre el frente occidental, la verdadera contienda se había trasladado bajo tierra tanto literal como estratégicamente. Las unidades de contrainteligencia de Corea del Sur, equipadas con detectores sísmicos y sondas robóticas, corrían contra el tiempo para confirmar si la legendaria red de túneles del norte realmente se había activado. A las 09:47, una sonda desapareció. La señal se cortó justo cuando entraba en un estrecho pozo bajo la frontera. Momentos después, otra cámara capturó algo casi cinematográfico, un destello de luz en las profundidades de la roca. Luego el eco inconfundible de maquinaria. Los ingenieros miraban con incredulidad. Lo que fuera que estuviera sucediendo bajo tierra no era solo infiltración. Era excavación activa, mecánica, deliberada. En el centro de mando surgió una hipótesis escalofriante. El norte no estaba simplemente reutilizando túneles antiguos, los estaba expandiendo durante el ataque.
Usando plataformas de perforación móviles disfrazadas de equipo de minería, Corea del Norte podría estar intentando conectar nuevas cámaras, una literal autopista subterránea, capaz de eludir segmentos sellados. Para los no iniciados esto suena inverosímil. Para cualquiera familiarizado con la doctrina militar de Pyongyang, es completamente lógico. El liderazgo de Corea del Norte ha creído durante mucho tiempo que la próxima guerra debe librarse en profundidad, no solo por tierra, mar y aire, sino también debajo de ellos. Cada centímetro de terreno, incluso debajo de la tierra, debe servir a la revolución. En la superficie, el intercambio de artillería se había ralentizado. Los ataques de precisión de Corea del Sur, ayudados por satélites estadounidenses, habían neutralizado varias baterías clave. Sin embargo, en lugar de señalar la retirada, los medios estatales del norte transmitieron nuevas imágenes del líder Kim Jong, en lo que parecía ser un puesto de mando avanzado. Los analistas se dieron cuenta rápidamente de que las imágenes eran pregrabadas, una operación psicológica destinada a proyectar invulnerabilidad. En todo Seúl, la opinión pública comenzó a fracturarse. Algunos exigían represalias inmediatas. Otros instaban a la moderación, temiendo una escalada hacia un conflicto nuclear. Los mercados cayeron, los medios globales lo declararon la crisis coreana 2.0. Pero dentro de los círculos militares se cernía una preocupación más técnica: la supervivencia de la contraartillería. Se suponía que las posiciones de los cañones del norte, una vez alcanzadas, debían guardar silencio. Sin embargo, algunas reanudaron el fuego apenas unos minutos después, como si hubiera sistemas de respaldo idénticos listos para reemplazarlos. Los analistas pronto confirmaron la inquietante verdad. El norte había creado emplazamientos señuelo. Docenas de sitios de artillería falsos equipados con emisores de de calor y simuladores de humo. Era un engaño a escala industrial y funcionó. Ni siquiera las cápsulas de puntería avanzadas podían distinguir siempre entre lo real y lo falso. Cada bomba desperdiciada le daba al norte más tiempo para recalibrar, recargar y reforzar. Al mismo tiempo, los aviones de reconocimiento de Estados Unidos RC-135, Rivet Joints, interceptaron ráfagas de transmisiones codificadas cerca del complejo industrial de Kaesong. Al descifrarlas, el contenido era extraño. Informes logísticos que mencionaban mulas, linternas y puentes. Los lingüistas militares sabían lo que eso significaba. Esas eran palabras clave de la Operación Puerta de Hierro, un escenario de contingencia teorizado en la década de 1990 que describía la activación simultánea de múltiples túneles de invasión. La implicación era aterradora. Si incluso un túnel lograba abrirse al sur de la zona desmilitarizada, los comandos norcoreanos podrían infiltrarse en una hora. Las defensas de Seúl, aunque dispuestas en capas, no estaban construidas para repeler a miles de tropas que se materializaran detrás de ellas. Mientras tanto, las fuerzas de reacción rápida estadounidenses de la Segunda División de Infantería avanzaban hacia el norte. Vehículos Stryker, drones y camiones blindados formaban una columna serpenteante a lo largo de las autopistas de Gyeonggi. A bordo, jóvenes soldados de Texas, California y las afueras de Seúl miraban sombríamente las transmisiones en vivo de las explosiones que parpadeaban en las colinas. La mayoría se había entrenado para este momento durante toda su carrera. Ninguno había creído realmente que sucedería. Entonces, a las 10:12, sucedió. Una explosión sísmica se registró justo al sur del río Imjin. El suelo se onduló. Un trozo de tierra de cultivo se hundió y, del polvo, emergieron figuras con uniformes gris oscuro. Los equipos de reconocimiento de Corea del Sur captaron el movimiento primero. Contacto.
tenemos actividad de brecha. La guerra, una vez hipotética, acababa de volverse tangible. Los primeros soldados norcoreanos en salir a la superficie no se parecían a las viejas imágenes de propaganda de tropas harapientas agitando rifles. Eran comandos disciplinados y enmascarados vestidos con trajes de combate grises ligeros, aislados y cubiertos de polvo de su arrastre subterráneo. Cada uno llevaba subfusiles con silenciador y bloqueadores portátiles del tamaño de fiambreras. Se desplegaron en silencio por las tierras de cultivo llenas de cráteres, instalando sensores de perímetro, mientras otros plantaban minas direccionales para cubrir su retaguardia. Para cuando llegaron las unidades de respuesta rápida de Corea del Sur, los infiltrados ya habían desaparecido en una línea de bosque cercana. El tiroteo estalló minutos después, ráfagas cortas y violentas, resonando en el valle de Imjin. El centro de mando de Seúl se iluminó con alertas. Tenemos una incursión verificada, aproximadamente 60 personas, posiblemente más. Brecha de túnel confirmada. En ese momento toda la doctrina defensiva de Corea del Sur cambió de la contención a la erradicación. Se desplegaron unidades de élite contra túneles, apodadas los asesinos de topos. No eran soldados ordinarios, eran ingenieros, expertos en demoliciones y especialistas en combate cuerpo a cuerpo entrenados para luchar en la oscuridad. Su lema no oficial: si vienen de abajo los enterramos de nuevo. Simultáneamente, drones de vigilancia estadounidenses MQ-9 Reapers armados con misiles Hellfire entraron sobrevolando la zona de la brecha. Sus sensores infrarrojos brillaban con firmas de calor humanas que se movían entre los árboles. Un ataque de misil después, la mitad de los infiltrados desapareció en llamas. El resto se dispersó, algunos desapareciendo de nuevo en el túnel. Bajo tierra, reinaba el caos. La red de túneles que había sido el mayor activo oculto de Corea del Norte era ahora su propia trampa mortal. Las ondas de choque de los bombardeos en la superficie provocaron derrumbes en múltiples cámaras. Los ingenieros surcoreanos detonaron cargas huecas en las entradas de los túneles, sellando segmentos enteros. La guerra subterránea se convirtió en un laberinto mortal de tierra que se derrumbaba y disparos que resonaban. Aún así, el ataque había logrado algo crucial para Pyongyang: confusión. Durante casi 2 horas, el mando aliado luchó por confirmar cuántas brechas existían. Llegaron informes falsos, algunos deliberados, otros solo por el caos. En las redes sociales, videos fabricados de explosiones en Seúl se volvieron virales, alimentando el pánico. Los refugios de defensa civil se desbordaron. Por primera vez desde la Guerra de Corea, las sirenas de la ciudad sonaron continuamente. Y entonces llegó el comodín: la guerra cibernética. A las 11:08 de la mañana, las redes financieras de Seúl comenzaron a fallar. Los cajeros automáticos se congelaron. Los sistemas de los aeropuertos fallaron. Incluso algunas comunicaciones militares se cortaron brevemente. No fue coincidencia. Más tarde, la inteligencia rastreó el ataque hasta la División Cibernética de Corea del Norte, la Oficina 121 que operaba apropiadamente desde instalaciones subterráneas profundas en Pyongyang. Sin embargo, a medida que se intensificaba la ofensiva cibernética del norte, también lo hacía el contraataque de Estados Unidos. El Cibercomando de Estados Unidos lanzó la Operación Fénix Blanco, apuntando a la infraestructura digital de Pyongyang. En cuestión de minutos, las redes de mando en todo el norte comenzaron a fragmentarse. Órdenes falsas circularon entre las dotaciones de artillería, provocando incidentes de fuego amigo. Las imágenes de vigilancia capturaron a una batería norcoreana girando sus cañones hacia otra confusión nacida del código. En el aire, los F-15K de la Fuerza Aérea de la República de Corea
lanzaron municiones de precisión sobre objetivos secundarios. El rugido de los motores a reacción sobre Seúl era ensordecedor, pero extrañamente tranquilizador. Significaba que el control estaba regresando. Al mediodía, lo que había comenzado como un repentino bombardeo de artillería se estaba convirtiendo en un intento desesperado del norte por mantener el impulso. Su ventaja inicial, la sorpresa, se estaba evaporando. Y cuando la sorpresa se va, la doctrina la sigue. De vuelta en Washington, la sala de situación bullía de tensión. Los asesores debatían si activar la Operación Escudo del Pacífico, un paquete de ataque conjunto planificado previamente diseñado para eliminar la artillería norcoreana en masa. Pero el riesgo era enorme. Un paso en falso, y Kim Jong-un podría autorizar lo impensable, un lanzamiento nuclear táctico. La voz del presidente cortó el ruido. Contenemos, no escalamos. Seúl vive, esa es la misión. Sin embargo, la contención era más fácil de decir que de hacer. En la península, el caos aún reinaba, y los túneles no estaban todos sellados todavía. A primera hora de la tarde, la guerra por encima y por debajo de la zona desmilitarizada había entrado en su fase más extraña, un silencioso concurso de nervios, sensores y sombras. El fuego de artillería había cesado en gran medida, pero el bombardeo psicológico estaba en pleno apogeo. La televisión estatal de Corea del Norte emitió imágenes triunfantes de lanzamientos de misiles, aunque los analistas verificaron rápidamente que se trataba de propaganda reciclada de 2017. La intención era simple: mantener al mundo en vilo y mantener al sur sudando. En Camp Humphreys, los comandantes analizaban las transmisiones en vivo de los sensores sísmicos, drones e incluso teléfonos inteligentes civiles. Una nueva anomalía apareció cerca de Payu, vibraciones demasiado rítmicas para ser réplicas. El coronel Daniels frunció el ceño ante el flujo de datos. Eso no es artillería, es un túnel nuevo. Esta vez, la respuesta de Estados Unidos fue instantánea. Bombarderos B-1B, Lancer, volando desde Guam en silencio de radio, ya habían sido redirigidos al norte. En 30 minutos estaban sobre el Mar Amarillo, lanzando bombas penetradoras de artillería masiva destructoras de búnkeres diseñadas precisamente para este escenario. Las explosiones ondularon por la tierra como un trueno divino, colapsando lo que hubiera debajo. Las lecturas sísmicas se estabilizaron. El nuevo túnel había desaparecido. Pero el subsuelo ya no era el único campo de batalla. Corea del Norte acababa de jugar su última carta estratégica, la amenaza de decapitación. Interceptaciones de inteligencia revelaron planes para un ataque de comandos contra el búnker de liderazgo de Corea del Sur. No importaba si era realista o simbólico. El efecto psicológico fue devastador. Seúl se preparó para la posibilidad de un ataque dirigido. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba en parálisis colectiva. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en sesión de emergencia, intercambiando condenas por cautela. China instó a la moderación, mientras que Japón elevó silenciosamente su propia alerta de defensa. Al otro lado del Pacífico, las bases estadounidenses en Okinawa y Hawái recibieron órdenes codificadas de preparación. El mundo estaba girando hacia el abismo, y nadie quería ser el que empujara. De vuelta en la península, sucedió algo inesperado. Alrededor de las 14:00 horas, la artillería del norte guardó silencio no por destrucción, sino por orden. El repentino silencio fue casi más fuerte que los proyectiles que lo habían precedido. El silencio se prolongó durante minutos. Luego vino un mensaje transmitido por canales militares abiertos. Propuesta de alto, el fuego. Condicional, negociación inmediata. Era el teatro clásico de Pyongyang,
el agresor ofreciendo paz, exigiendo concesiones mientras reclamaba la victoria. Pero a pesar de toda su teatralidad, el daño estaba hecho. Docenas de vidas perdidas, miles de millones en infraestructura destruida, y a toda una región se le recordó su frágil paz. Dentro de la sala de guerra de Corea del Sur, el general Park miró el mensaje entrante. Su adjunto preguntó: «¿Respondemos?» Park no levantó la vista. «Todavía no», dijo. «Déjalos sentarse en su silencio. No hemos terminado de escuchar». Porque bajo la calma temporal, los sensores aún zumbaban débilmente. En algún lugar bajo las colinas occidentales, las máquinas seguían moviéndose pequeñas, metódicas y deliberadas. La guerra podría estar en pausa en la superficie, pero bajo tierra seguía susurrando. Esa comprensión cambió el tono en Seúl. El ejército comenzó un barrido sistemático de la frontera, perforando nuevos pozos de detección, desplegando drones sísmicos y usando sensores de microgravedad para mapear vacíos bajo el suelo. Cada lectura contaba la misma historia. Los túneles eran más profundos de lo que nadie había imaginado. Algunos ni siquiera apuntaban hacia el sur, se ramificaban lateralmente, como venas en la piedra. Pyongyang no había construido solo una red, sino un laberinto. El descubrimiento reavivó un viejo debate estratégico tanto en el Pentágono como en el Ministerio de Defensa de Seúl. ¿Deberían los aliados destruir preventivamente todos los sitios de túneles sospechosos, incluso a riesgo de reavivar una guerra abierta? ¿O deberían dejar que los túneles existieran, monitoreados y contenidos, como un sombrío recordatorio y como cebo de inteligencia? Nadie tenía una respuesta fácil. Porque en Corea la historia nunca termina, solo se detiene entre bombardeos. Y esta pausa, temían los analistas, podría ser el momento más peligroso de todos. Al caer la noche, la península de Corea brillaba débilmente bajo la vista de satélite, una mitad resplandeciendo con vida eléctrica, la otra envuelta en oscuridad. Los acontecimientos del día habían empujado a ambos lados al límite, pero se habían detenido justo antes de la catástrofe. Y sin embargo, para aquellos que entendían el lenguaje de la guerra, esto no era un final, era un ensayo. En la base aérea de Osan, pilotos agotados bajaban de sus aviones, con los rostros cubiertos de sudor y polvo. En los búnkeres de Seúl, las familias emergían de los refugios, parpadeando ante la pálida luz de una ciudad que había sobrevivido a otro roce con la aniquilación. El aire estaba cargado, no de victoria, sino de conciencia de que la supervivencia misma se había convertido en la nueva forma de ganar. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió a puerta cerrada. El ambiente era sombrío, pero analítico. «Nos estaban sondeando», dijo un analista. «Esto no fue una guerra, fue una calibración. Querían saber hasta dónde pueden llegar sin desencadenar el Armagedón». Las cabezas asintieron alrededor de la mesa, porque ese, en última instancia, es el arte de la política arriesgada de Corea del Norte. Una sinfonía de provocación, tocada justo por debajo del umbral de la represalia total. Cada ataque, cada túnel, cada transmisión codificada es una prueba no solo del poder militar, sino de la psicología. ¿Cuánto tiempo puedes vivir junto al caos antes de empezar a aceptarlo como normal? En los días siguientes, los inspectores de la ONU documentaron las secuelas. Tierras de cultivo con cráteres, búnkeres calcinados, túneles derrumbados que olían débilmente a aceite y polvo. En las profundidades de un pozo sellado, los investigadores descubrieron raciones de campaña norcoreanas con fechas de solo unas semanas antes, prueba de que la infiltración no era un mito, sino un proyecto activo y en curso. Seúl actualizó silenciosamente sus defensas fronterizas nuevamente. Esta vez con redes sísmicas capaces de detectar movimientos tan sutiles como un hombre arrastrándose.
Pero la disuasión, en este teatro, es una ilusión. Por cada defensa levantada, Pyongyang encuentra una forma más oscura y profunda de rodearla. La artillería se puede enterrar, los misiles se pueden disfrazar, y los túneles pueden esperar. Eso es lo que hace que la doctrina del norte sea tan inquietantemente efectiva. Arma la paciencia. En Occidente las guerras se miden en años o administraciones. En Pyongyang se miden en generaciones. Cada provocación es solo otra nota en una obertura de décadas para controlar la narrativa, para recordarle al mundo que la paz aquí solo existe en tiempo prestado. Sin embargo, en medio del humo y la sombra, la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur se mantuvo firme. La rápida coordinación, los contraataques cibernéticos, la contención sin escalada, todo ello envió un mensaje claro. Los aliados pueden doblegarse, pero no se romperán. Y así, por ahora, los cañones callan, los túneles duermen y los titulares se desvanecen. Pero la zona desmilitarizada, esa estrecha e inquietante franja de tierra donde la guerra nunca termina, realmente continúa su vigilia. En su quietud reside la verdadera tensión, una paz tan frágil que zumba como un cable con corriente. Porque en la península de Corea, la próxima guerra no comienza con una declaración. Comienza con un solo proyectil y el mundo conteniendo la respiración.